que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Hermanas, gracias por haber acudido a este momento de estudio y reflexión congregacional. Hoy, al compartir el tema gobernanza desde la comunidad, seremos guiadas por nuestro hermano Jesús Díaz Sariego. Permítanme presentarlo y referir algunos datos, los cuales reflejan claramente el amor al estudio, la vida comunitaria, la vida apostólica desde y para la Iglesia. Nuestro hermano Jesús nació en Riosa, Asturias, 1962. Obtiene la licenciatura en Teología en la Universidad de Friburgo, Suiza. Estudió Filosofía en la UNED y obtiene el grado de doctor en Teología en la Universidad Friburgo, Suiza. Es director general de la Universidad Domuni y es promovido por el maestro de la Orden y canciller de la Pontificia Facultad de Teología San Esteban, Salamanca, a profesor numerario catedrático. Docente de la Facultad de Teología en la Universidad de San Esteban y la Universidad San Vicente Ferrer. Es actual presidente de la CONFER desde el año 2021. Entre las responsabilidades que la Orden le ha confiado, mencionamos que ha sido maestro y formador de postulantes en Valladolid, maestro de estudiantes en Salamanca, responsable provincial de estudios en la provincia de España, socio del provincial de la provincia de España. Actualmente prior provincial. Ya desde el 2016 ha sido luego reelecto. Haciendo un reasunto de este momento particular como prior provincial, podemos decir que a sus 58 años ha ejercido el cargo de prior provincial. En la anterior ocasión, al tratarse del nacimiento de una nueva provincia, fue designado por el entonces maestro de la Orden de Predicadores, Fray Bruno Cadoré, previa consulta a todos los frailes de las 3 provincias, que entonces se unificaban. Esta oportunidad ha sido elegido por 51 miembros capitulares que representan al conjunto de miembros de Hispania. Acojamos a nuestro hermano Jesús Díaz Sariego. Pues buenas tardes, buenos días a la mayor parte de vosotras y gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes un rato de reflexión sobre la gobernanza desde la comunidad, ¿no? Y sin duda alguna es un tema muy propio de los dominicos y de las dominicas, el seguir profundizando en una de las dimensiones más importantes de nuestra vida, como es la dimensión que brota, que tiene su origen, su fuente en nuestro modo peculiar de gobernarnos entre nosotros. Por tanto, no está de más el pararnos a pensar sobre una de las dimensiones más importantes de nuestra vida, como es la del ejercicio del gobierno, ¿no? Ustedes saben que, etimológicamente hablando, cuando hablamos de gobierno, una palabra que proviene también del mundo griego, de la cultura griega, cuando hablamos de gobierno, estamos diciendo literalmente pilotar un barco, ¿no? Como pilotar una congregación, como pilotar una provincia, como pilotar una comunidad. También algo muy importante, cómo pilotar nuestra vida personal, ¿no? Por eso el gobierno es el principal pilar de una institución, de una comunidad, y yo diría también que es el principal pilar de una persona, si sabe gobernarse a sí misma en su propia vida. Sí quisiera iniciar mi reflexión con una anécdota, ¿no? Es decir,
en una ocasión en la que fui prior de una comunidad bastante compleja, porque era una comunidad muy numerosa. En segundo lugar, era una comunidad con varias instituciones, un colegio mayor universitario con casi 100 estudiantes, un centro de estudio superior, como era el Instituto Superior de Filosofía, otro centro de formación para la familia, organizando diversos másteres sobre la familia, una etapa de la formación que la provincia también tenía en la comunidad en aquel momento, y me tocaba pilotar ese barco pues tan plural, ¿no? Y había un fraile mayor que de vez en cuando me preguntaba cómo va la bodega del barco, porque la bodega del barco es donde se fragua todo. Es decir, cómo va pues la cocina para dar de comer a tantas personas diariamente, cómo va pues o funciona el personal que tiene que atender a la casa, cómo funcionan los frailes en las diversas responsabilidades que han asumido y que comparten con el prior, etc. Es decir, cómo va la bodega del barco, ¿no? La bodega del barco pues es ese lugar muchas veces poco transitado o solamente transitado por los responsables, pero sin embargo es el lugar del que depende todo. Si la bodega del barco no funciona, es decir, si el pilotaje, el gobierno del barco no funciona nada, ¿no? Por eso es importante, desde esta etimología griega, desde esta anécdota, ¿no?, personal que les cuento, el procurar un buen gobierno de la bodega del barco, ¿no? Pues bien, ustedes vean en el ámbito de su congregación cuál es la bodega del barco, ¿no? Y quién ostenta la bodega del barco tanto como congregación, como provincia o, por supuesto, también como comunidad, ¿no? Bien, ¿cómo voy a enfocar esta reflexión en torno a la gobernanza desde la comunidad? El título está muy pensado, ¿no? Es muy dominicano. Nos gobernamos, nos autogobernamos desde la comunidad y para la comunidad, podríamos añadir, ¿no? Bueno, en primer lugar me voy a centrar en un marco muy general que pretende ante todo hacerles ver cómo sobre esta cuestión se reflexiona en nuestros días. Es decir, vamos a acudir a algunos especialistas que nos ayudan a englobar lo que nosotros queremos decir por gobierno, ¿no? Es decir, qué elementos fundamentales intervienen en un gobierno. Y, por supuesto, vamos a ver cómo en esos elementos fundamentales que intervienen en un gobierno está implicada la comunidad, están implicadas pues, varias personas, ¿no? O bien porque son personas que configuran la institución, construyen la comunidad, construyen la congregación y, por lo tanto, todas las personas que forman parte, en este caso, de la congregación, de alguna forma forman parte de este pilotaje de gobierno, ¿no? Todas las personas están de alguna manera implicadas, ¿no? Bueno, pues me voy a detener en primer lugar en ver cómo desde la reflexión contemporánea se produce, digámoslo así, algunas líneas de fuerza que nos ayudan a nosotros a vivir una espiritualidad dominicana del gobierno. Y en segundo lugar, en la medida en que nos dé tiempo, les plantearé muy rápidamente, casi de una forma muy nominal, algunas características o rasgos del gobierno dominicano, es decir, del gobierno que brota de nuestra espiritualidad. Es decir, la espiritualidad de Santo Domingo nos enseña de una determinada manera a gobernarnos entre nosotros. Decía ya hace un tiempo Timothy Radcliffe, quien fuera en su día maestro general de la Orden, decía en una de sus cartas titulada La espiritualidad del gobierno en la Orden, él decía que el objetivo fundamental de todo gobierno en la Orden dominicana o en la espiritualidad dominicana es hacernos libres para la predicación del Evangelio. Libres para la predicación del Evangelio. Miren, hay una cuestión sumamente importante. Cuando en nuestra historia cristiana, en los primeros siglos, comienza a perfilarse la
institución de los carismas que configuran la vida consagrada, en esos primeros siglos en los que comienza a fraguarse esto, ¿no? Empieza a percibirse la necesidad de generar un orden, una orden. Por eso nos llamamos orden. Bueno, ahora ustedes se llaman congregación porque son carismas que desarrollan a su vez otros carismas anteriores, como es su caso, ¿no? Y que surgen, bueno, pues ya en otro contexto histórico, ¿no? Pero las grandes órdenes religiosas, los grandes carismas que se van fraguando, como es nuestro caso en la Edad Media, se van configurando como orden. Es poner orden, es decir, es establecer una vida que regule, por eso tienen una regla, que regule la autoridad y la obediencia, es decir, que organice un camino de espiritualidad. Y el objetivo fundamental a la hora de organizar ese camino es procurar la libertad de aquellas personas que libremente se adhieren a ese camino para predicar el Evangelio, para asegurar la predicación del Evangelio. Va a ser muy importante para la congregación, como lo es para la orden dominicana, como lo es para todas las congregaciones de vida consagrada, va a ser muy importante el no perder nunca este objetivo. Todo aquello que hagamos, todo aquello que organicemos, toda nuestra forma de gobernarnos tiene como objetivo último hacernos más libres para predicar el Evangelio. Hace unos días o unas semanas en España proyectaban una película documental que se titula Libres. Es una película documental de origen español, editada aquí en España, por la que van pasando pues, religiosas de vida monástica, contemplativos, ¿no? Y la película va desglosando esta frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tiene estas tres partes, ¿no? Entonces, en cada una de las entrevistas de los entrevistados se van centrando en el camino, es decir, qué es lo que su vida les ha llevado a ser lo que ahora son, ¿no? Monjes, monjas, ¿no? Cuál es su pasado, su historia, su memoria, un elemento muy importante para configurar la obediencia dominicana. En segundo lugar, la vida, yo soy el camino, yo soy la vida, cómo es la vida del monasterio, qué desafíos tiene la vida comunitaria en el monasterio. Y en tercer lugar, la verdad, cómo voy viviendo mi madurez espiritual, cómo voy envejeciendo, cómo vivo la adversidad cuando ésta llega, cómo encajo la herida cuando la vida me hiere o las hermanas o los hermanos me hieren, cómo vivo incluso me confronto con mi propia enfermedad o muerte, ¿no? Si llegara el caso. Bueno, pues en esas tres etapas son como tres momentos en los que los monjes y las monjas en ese documental nos van mostrando cómo van educando su propia libertad interior, que les permite obedecerse unos a otros, teniendo, como muy bien decían en la oración, teniendo pues a Cristo, a Jesucristo, como, digámoslo así, el eje, ¿no?, fundamental de nuestra vida y por lo tanto de nuestra obediencia, ¿no? Por eso, todo gobierno en la vida dominicana tiene como finalidad esta misión común en libertad. Si la congregación quiere tener y debe tener, porque esa es su finalidad, una misión común para preservar la predicación del Evangelio, tiene que saber ejercer el gobierno, tiene que saber ejercer la mejor espiritualidad dominicana del gobierno, ¿no? Bien, en la reflexión contemporánea, para estructurar un pensamiento sobre la obediencia, hay tres palabras claves, ¿no?, que son autoridad, vulnerabilidad y responsabilidad. Cuando describimos estas tres palabras, autoridad, vulnerabilidad y responsabilidad, ¿no?, encontramos elementos fundamentales para nuestra vida como religiosos dominicos, como religiosas dominicas.
Y si estas tres palabras las sabemos situar en la experiencia de nuestra vida, vamos a ir percibiendo o nos vamos a ir educando mejor en nuestro modo de gobernarnos, ¿no? En nuestro modo de gobernarnos. Porque la experiencia también nos enseña a saber lo que es la autoridad, a conocer y reconocer nuestra vulnerabilidad, a ejercer la responsabilidad que de toda autoridad se deriva, o al menos se espera, ¿no? Bien, por tanto, a ninguna de vosotras, de ustedes, se les escapa que lo que contengan estas tres palabras, autoridad, vulnerabilidad y responsabilidad, lo que contienen estas tres palabras incide directamente en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida provincial y congregacional. ¿Qué entendemos por autoridad? Es verdad que a un simple nivel, a un nivel más básico, más elemental, la autoridad puede derivarse en simple poder, ¿no? Soy autoridad porque tengo un poder, ¿eh? Tengo un poder sobre otros, o al menos tengo dimensiones que puedo ejercer como autoridad que soy sobre otros que otros no tienen. En ese sentido, puedo ejercer pues, un poder, ¿no?, sobre otros, un poder de decisión, por ejemplo, sobre la vida de otros, etc., ¿no? Y cuando las personas nos acercamos al vocablo autoridad, enseguida nos viene su acepción más primaria y quizás menos reflexionada. Y decimos en este caso que la autoridad es una potestad, es un poder, ¿no? El poder que tiene una persona sobre otras, que le son o están subordinadas, ¿no? Podemos pensar que están subordinadas a la general, a la provincial, a la superiora, pues las hermanas que en cada uno de esos niveles de ejercicio de la autoridad, pues sobre las cuales tiene competencia, ¿no? Es decir, es el poder que una persona tiene sobre otras, ¿no? Bien, en este sentido, la autoridad es una forma de dominación, ya que exige o pide sin más la obediencia, ¿no? Es decir, algo de verdad hay en esto, ya que la autoridad se relaciona directamente con la obediencia. Si hablamos de autoridad es porque al mismo tiempo hablamos del voto de obediencia, ¿no? No hay autoridad sin obediencia, no hay obediencia sin autoridad. Obedecemos a Dios porque descubrimos desde nuestra fe que Él tiene una autoridad sobre nosotros, ¿no? Obedezco a mi superior porque, según nuestra vida regular, descubrimos que haya una cierta autoridad de ese superior o esa superiora sobre nosotros. Obedezco a la comunidad, a la decisión comunitaria o al discernimiento comunitario que se haya establecido porque la comunidad tiene una cierta autoridad sobre mí o a la que yo me veo o con la cual yo me veo comprometido, ¿no? Bien, este es un nivel muy básico. Generalmente lo solemos reducir a esto y nos quedamos simplemente con esto, perdiendo todos los matices que la relación autoridad-obediencia tienen y que Jesucristo nos enseña o nos muestra, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de autoridad, inevitablemente debemos hablar de poder, ¿eh? Hemos de ser conscientes de la capacidad de poder que todos tenemos. Yo tengo poder como profesor cuando imparto una clase. Tengo poder pues cuando ejerzo tal o cual ministerio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues o bien la sociedad o bien aquellos que acudan a escuchar mi palabra me otorgan esa autoridad, ¿no? Yo puedo convertir esa autoridad que se me otorga y quedarme única y exclusivamente en el ejercicio de un poder, ¿no? Sin embargo, volviendo a Timothy Radcliffe, que nos confronta inevitablemente con la cuestión del poder, él nos viene a decir que generalmente no nos gusta hablar del poder, a no ser que pensemos que se abusa de él. Ahora estamos quizás viviendo un momento eclesial donde, o bien por el mal ejercicio de la autoridad, pues aparecen con bastante frecuencia, comienza a aparecer
pues abusos que desde la autoridad hayamos podido cometer de los unos con respecto a los otros. Con esto con lo que les quiero decir es que inevitablemente la autoridad tiene que dialogar con la actividad del poder, porque encierra en sí mismo una dimensión de poder, ¿no? Toda hermana tiene poder, toda hermana tiene poder. Por lo que dice o no dice, por lo que hace o no hace y debería hacer. Es decir, todas las cuestiones que pudiéramos tratar sobre la autoridad en nuestra vida son reflejo, en cierto sentido, de una dimensión de poder, ¿no? La democracia de nuestros capítulos conventuales, ¿no? Las votaciones de nuestras decisiones, la relación entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Que pueda haber en la congregación, que pueda haber en una institución civil o eclesial, exploran aspectos del poder que todas tenéis en vuestras relaciones con los demás. Hoy recordábamos a nuestros papás, a nuestras mamás ya difuntos o todavía con vida, ¿no? En este mundo. Quizás muchas habréis tenido la experiencia de tener que ejercer una autoridad sobre el papá o la mamá porque ya está enfermo, no quiere tomar la medicina y hay que procurar que la tome o hay que llevarlo al hospital porque requiere unos cuidados especiales. Es decir, estamos ejerciendo, es un ejemplo, ¿no? Estamos ejerciendo una autoridad más poderosa que la suya para poder de alguna forma cuidarle mejor, ¿no? Es decir, a lo largo del día todos estamos ejerciendo una autoridad desde un cierto poder, desde una cierta posición que te permita hacer que el otro pues, cumpla el cometido que debe cumplir, o bien por protegerle, y es necesario preservarle de la salud. Entonces, puedes comer esto, pero no puedes comer lo otro, ¿no? No te damos de comer esto porque a ti te hace daño y hemos de darte esto otro. Constantemente a lo largo del día, todos y cada uno de nosotros estamos ejerciendo autoridad como poder. Es decir, en muchos casos incluso decidir o ir en contra de la voluntad del otro o de los otros, ¿no? Si soy profesor, tengo que ejercer la autoridad e intentar que los alumnos estudien. Es decir, muchas veces no quieren estudiar, ¿no? Pero yo tengo que procurar que lo hagan, es decir, tengo que violentar su voluntad, porque su voluntad es no estudiar, o su voluntad es hacer lo contrario a lo que, bueno, pues según el sistema educativo, pues está previsto que hagan, ¿no? Bien, por tanto, este nivel es un nivel que es común a todos, ¿eh? Es un nivel que es común a todos y a cada uno de nosotros. Nos podríamos preguntar, ¿cómo vivir las relaciones de poder de forma abierta, sana, equilibrada, de acuerdo con el Evangelio? Porque Jesús en el Evangelio fue un hombre de palabras poderosas, que invitaba a los discípulos a seguirle, que curaba a los enfermos. Jesús tiene que imponerse ante el mal de la enfermedad, por ejemplo. Es decir, la voluntad de la enfermedad o la voluntad de esas personas, si fuera el caso, era, en muchos casos, hacer lo contrario a lo que Jesús haría, ¿no? Bueno, pues sus palabras son poderosas, tienen autoridad, ejercen un poder, ¿no? Yo te lo digo, levántate y anda, ¿no? Es una palabra de autoridad. Ejerce Jesús un poder sobre una realidad natural que lo contradice, ¿no? Como en este caso pues puede ser la parálisis o la enfermedad, ¿no? Expulsa demonios con el poder, ¿no? Expulsa demonios, ¿no? Bueno, son ejemplos evangélicos para mostrarnos cómo Jesús ejerce el poder y por tanto cómo Jesús ejerce en ese sentido la autoridad. Ese es el primer nivel básico de la autoridad como poder ejercido, ¿no? Como fuerza que se impone sobre otros, ¿no? Pero el poder puede ser elevado a autoridad, a un sentido más noble, más elevado, más noble, ¿no?
es la autoridad que se concede a las hermanas, en nuestro caso o en su caso. Es decir, cuando ustedes se reúnen en capítulo provincial, en capítulo general, en capítulo comunitario, conventual, la orden está dando el poder, la autoridad a todas las hermanas. Porque la orden concede autoridad a todas las hermanas. Por eso nos regulamos de alguna forma de esta manera, ¿no? Es decir, la sucesión de nuestros capítulos generales, provinciales, comunitarios, indica que para nosotros, para ustedes, la autoridad es polifacética, tiene varias dimensiones, ¿no? Varias dimensiones, ¿no? Los superiores gozan de autoridad en virtud del cargo, de la responsabilidad que se les ha confiado, pero los profesores, las profesoras, las que seáis profesoras, ejercéis la autoridad en virtud de vuestro conocimiento, ¿no? Aquellas hermanas que estéis comprometidas en apostolados pastorales, ejercéis la autoridad en virtud de vuestro contacto con la gente, con las personas que se esfuerzan por vivir la fe, ¿no? Los hermanos mayores o las hermanas mayores, a causa de su experiencia, pues ejercen la autoridad que la vida les ha ido enseñando. Las hermanas más jóvenes van a ejercer su autoridad, aquella que les viene de su conocimiento, pues, del mundo contemporáneo en el que están, de la creatividad del momento, etc. Por tanto, la autoridad como poder circunscrito a determinadas circunstancias o a determinadas personas en la vida dominicana se eleva desde este sentido. ¿Por qué? Porque se concede a todas las hermanas. Todas las hermanas tienen autoridad y la ejercen o la pueden ejercer. Por eso, nuestro modo de gobernarnos nos capacita más bien para compartir una responsabilidad común en nuestra vida y misión. Por eso hablamos de la gobernanza desde la comunidad. La gobernanza desde la comunidad. El gobierno en sus diversos niveles funciona bien cuando cada hermana en la congregación ejerce a su vez bien su autoridad. ¿Cómo ejercer bien la autoridad? Participando activamente en nuestros diálogos, en nuestras decisiones, en nuestros discernimientos. Esa participación activa a través de la cual exponemos nuestra autoridad, la autoridad que cada una tiene, en beneficio del conjunto. Ahora bien, una vez que estos niveles de participación se dan a nivel comunitario, a nivel provincial y a nivel congregacional, hemos de ir todos a una. Me explico. Yo habré podido defender desde mi autoridad, aquella que me otorga o bien mi experiencia de la vida, porque ya tengo muchos años recorridos en ella, o bien la oxigenación de la juventud y por lo tanto la creatividad de conectar con el mundo en el que estamos y en el que provenimos. Una vez que la comunidad ha tomado una decisión, esa decisión, después de haberla dialogado, discutido, haberla orado, rezado, esa decisión que ha de ser siempre la unión de voluntades, ¿no? Lo más posible, ¿no? La unión de voluntades, esa decisión nos compromete a todos. Esa autoridad personal de cada uno se vuelve autoridad común, ¿no? Por eso el gobierno nos capacita más bien para compartir una responsabilidad común en nuestra vida y misión. Lo diré en su momento, el gobierno dominicano supone entre nosotros una gran dosis de confianza. Claro que no todos, no todas pueden estar en el capítulo general presentes allí los días que se desarrolla el capítulo. Se va pues por representación, se va por los cargos que según las constituciones pues tienen digámoslo así, esa autoridad, ¿no? para estar ahí. Pero los capítulos se van preparando y se van preparando en las comunidades, ¿no? Es decir, tiene que ir fluyendo de alguna forma un mismo respirar, un respirar común, ir bueno, pues tanteando las soluciones que se propongan para la situación en la que esté la congregación, etc., ¿no? Y hay que confiar también en nuestros propios hermanos o nuestras propias hermanas. Cuando en un momento dado de la vida, nosotros, vosotras, ustedes, les han otorgado
pues esa representación, les han otorgado esa autoridad, les han dado pues esa responsabilidad, ¿no? Este elemento de la confianza es fundamental para que una institución religiosa funcione bien. Si nosotros no confiamos en el Señor, no vamos a descubrir qué autoridad Él ejerce sobre nosotros. Si confiamos los unos en los otros, vamos a ejercer mejor la autoridad en la congregación. Vamos a ejercer mejor la autoridad en los distintos niveles y cada hermana va a ejercer mejor su propia autoridad con respecto pues, a lo que ella es, a lo que ella piensa, a lo que ella ora, a lo que ella discierne, ¿no? La confianza. La confianza establece relaciones muy maduras, adultas entre nosotros y evita lo innecesario. La confianza construye lo común, no destruye. La confianza permite la madurez espiritual en las personas, ¿no? Relaciones de confianza son relaciones donde la autoridad fluye, en los diversos niveles fluye por sí misma, ¿no? Cuando respetamos la autoridad de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, cuando eso se da en los diversos niveles, ¿no?, de la congregación, pues es cuando adquirimos, yo diría, pues el mejor momento de nuestro voto de obediencia. El mejor momento de nuestro voto de obediencia. Todos tenemos experiencia que cuando hacemos nuestra profesión religiosa, entrecruzamos nuestras manos en las manos del provincial, de la provincial o del superior o de la superiora, como representante de la comunidad, de la congregación, como un compromiso de confianza mutua, ¿no? Como un compromiso de confianza mutua, ¿no? Bueno, pues esto que encierra nuestro mismo gesto de hacer profesión religiosa en la congregación a la que pertenecemos, nos compromete pues eso, a la mutua escucha en confianza y por lo tanto a la mutua obediencia, cómo obedecernos unos a otros. Cuando una comunidad ha discernido sobre un tema y sobre ese tema ha tomado una decisión, la comunidad, en la medida en que se vincule a esa decisión común que se ha tomado, obedece, está obedeciendo, porque ha escuchado, ¿no? Lleva a cabo o lleva a término pues la propia escucha, ¿no? ¿Qué entendemos por vulnerabilidad, ¿no? Es decir, otra de las dimensiones importantes, otra de las palabras, ¿no?, que yo os decía, ¿no? Si acudimos al Evangelio, observamos cómo Jesús ejerce el poder, ejerce la autoridad del que es depositario, ¿no?, y la ejerce muchas veces desde una condición muy vulnerable. Es decir, su autoridad no oculta en absoluto su debilidad o su vulnerabilidad. Jesús ejerce la autoridad que le proporciona a Dios mismo, que le proporciona su poder, por lo tanto, pues como os decía, de una forma en muchas ocasiones muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable. Jesús es un hombre fuerte y vulnerable. El poder actuaba siempre en él curando, vivificando, pero lo hacía pues no con la arrogancia de quien ostenta un poder, sino como alguien que se pone en una postura muy vulnerable. Yo te ofrezco tal cosa, tú puedes obedecer o no. Yo no te lo voy a imponer. Es decir, cuando en la relación de autoridad acudimos a la fuerza, por ejemplo, quién es más fuerte, a ver quién gana, ¿no? Es como una batalla, a ver quién gana. Estamos en una lucha, lo hemos convertido en una lucha. La autoridad se gana más desde lo vulnerable, es decir, desde el darnos la oportunidad de obedecer o de desobedecer. Porque la autoridad no se impone, Jesús no la impone. Podría hacerlo, porque es Dios, sin embargo, no la impone, simplemente la ofrece, ¿no? Y eso a él le hace muy vulnerable. Le hace muy vulnerable en el sentido de que se le puede obedecer o no, se le puede dar media espalda o no, ¿no?
¿Qué es lo que le hace a Jesús vulnerable? La traición de Pedro, por ejemplo, de Judas, la negación de Pedro. Eso le hace a Jesús tremendamente vulnerable. Podría haber impuesto su autoridad o haber reaccionado, ¿no? Pues de otra manera, ¿no? Sin embargo, su autoridad desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de nuestra espiritualidad cristiana, se ve reforzada precisamente por esa capacidad que Jesús otorga a quien debe obedecer, el que lo haga o no lo haga, ¿no? Por eso requiere, digámoslo así, en el conjunto de todos y cada uno de nosotros, como miembros de una comunidad que somos, la obediencia mutua, ¿no? Después de es decir, esto requiere un nivel de madurez muy grande entre nosotros, ¿no? Ser fuerte o valiente no significa sino esto, poder recibir una herida. Cuando Jesús desde su autoridad es capaz de recibir la herida que le produce Pedro con su negación o Judas con su traición, lo hace más grande a Jesús. Podría haberse impuesto, podría haberles, yo qué sé, pues mandado, digamos, decir, haber hecho un ejercicio, ¿no? de imposición, un ejercicio de autoridad extremo, ¿no? Sin embargo, Jesús acoge esa herida que le produce pues su propia autoridad, ¿no? Mirad, con esto con lo que os quiero decir lo siguiente. Siempre que tomemos decisiones, en muchas ocasiones vamos a provocar una herida. Si se toma la decisión de que una hermana ha de ser asignada a otra comunidad y no quiere ir, o esa comunidad, la comunidad que deja no quiere que se marche, la comunidad que recibe no quiere que vaya, es decir, se dan todos los casos posibles habidos y por haber, generamos una herida. Muchas veces el problema no está en quien ha ejercido la autoridad. A veces la cuestión también está en quien la obedece desde la herida. Desde la herida. Es decir, por eso la vulnerabilidad entra de lleno en los procesos de gobierno. Cuando la congregación, la orden, la provincia, toma la decisión de cerrar una comunidad, va a generar una herida. Va a generar al menos una inestabilidad en quienes forman parte de esa comunidad, en las personas a las que las personas que han hecho contexto de esa comunidad, con las que se ha trabajado, etcétera, ¿no? Es decir, tomar decisiones desde la autoridad nos hace más vulnerables. Este es el misterio que encierra nuestro ejercicio de la autoridad. Por eso no ejercemos la autoridad desde la fuerza, ejercemos la autoridad desde nuestra humanidad. Y al ejercerla desde nuestra humanidad y desde nuestra capacidad de comprensión, desde nuestra capacidad de diálogo, de discernimiento en común, podemos generar heridas. ¿Qué es, por tanto, la vulnerabilidad? Pues la vulnerabilidad o bien es aquello que se relaciona con la capacidad que todos tenemos de vernos amenazados por algo, ¿no? De vernos amenazados por algo. Una decisión de autoridad que tome una comunidad o que tome quien la representa puede generar heridas en otros, es decir, hacer más vulnerables a los otros. Por eso la congregación, las decisiones que hayáis tomado a nivel, por ejemplo, de capítulo general, pues probablemente os ha hecho más vulnerables en algunas dimensiones, ¿no? Es una cuestión que a lo mejor que podríais pensar y analizar. ¿Por qué? Porque es así, forma parte del proceso de obediencia. La obediencia es un proceso, ¿no? Forma parte del proceso de obediencia, ¿no? Y en tercer lugar, la responsabilidad. Puesto que el ejercicio de la autoridad nos hace más vulnerables, hemos de ser más responsables. Esta es la dimensión que también interviene, ¿no? Por eso en el gobierno dominicano hemos de hablar de corresponsabilidad. Todos somos responsables de nuestra suerte. Todas las hermanas de la congregación son responsables de la suerte de la misma. Este es el dinamismo comunitario, ¿no? De nuestros procesos de decisión y por tanto el mecanismo comunitario
que, bueno, pues el propio carisma dominicano nos otorga o nos ofrece, ¿no? ¿Qué quiere decir la corresponsabilidad? La corresponsabilidad quiere decir que si las decisiones, o sea, las decisiones que hemos de tomar siempre han de buscar el bien y la justicia. Siempre han de buscar el bien común y la justicia para todos, ¿no? Ha de promover, procurar el bien y la justicia. La corresponsabilidad entre todas las hermanas ha de asegurar, ha de apuntalar, digámoslo así, al menos estos dos principios como principios claves del ejercicio de la autoridad, el bien y la justicia. Hay que tomar decisiones por el bien y la justicia de la congregación, aunque nos hagan vulnerables, aunque a veces generen heridas entre nosotros, ¿no? No generamos la herida desde una imposición de fuerza, generamos la herida por la propia dinámica de la obediencia. El día que ustedes se han percibido llamadas por Dios y han tomado la decisión de entrar en la congregación, alguna herida, esa decisión que viene de Dios, se habrá producido. La herida de dejar el lugar donde estaba, la herida en las personas que no comprenden mi decisión, la herida de mis padres porque al irme hacia la congregación, pues a lo mejor pues les he roto el esquema o no he respondido a sus expectativas, ¿no? La herida personal de decir, no tengo todo asegurado en este paso que doy, pero sin embargo lo doy, ¿no? Es decir, bueno, pues todo paso hacia adelante que conlleve un discernimiento de obediencia nos hace vulnerables. Vengo a la congregación sin saber qué será de mi vida, cuál será mi suerte y mi futuro, ¿no? En ese lugar al cual yo me asumo, ¿no? Bien, si yo me encuentro con una comunidad corresponsable, también me va a asumir a mí corresponsablemente, me va a acompañar, me va a acoger, me va a ayudar, me va a proporcionar una buena formación, va a procurar que yo crezca como persona, ¿no? La congregación se hace corresponsable conmigo, ¿no? Bueno, son ejemplos para ver cómo intervienen, se entrecruzan pues estos tres términos, ¿no? Estas tres palabras que yo diría pues son sumamente importantes, ¿no? Dando un paso más, autoridad, vulnerabilidad y responsabilidad o corresponsabilidad, ¿no? Pone de manifiesto lo siguiente. Mirad, si yo estoy ante un recién nacido, es decir, soy testigo de una vulnerabilidad, ¿no? Un recién nacido es todo vulnerable, por sí mismo poquito puede hacer, ¿eh? El descubrir esa vulnerabilidad a mí me hace más responsable. Es decir, la tendencia natural del ser humano es que ante lo vulnerable, la invitación es a ser más responsables, ¿no? Por tanto, si ustedes perciben que la congregación tiene tal o cual vulnerabilidad, es decir, es débil en esto o en lo otro, también tendrá sus fortalezas, pero es débil en esto o en lo otro, eso ha de hacerles a ustedes más corresponsables. Y la corresponsabilidad pasa por la implicación personal y comunitaria con el proyecto común. No basta con decir, bueno, pues si tenemos esta dificultad o este problema a la comunidad, bueno, pues que lo solucione. La culpa siempre es de otros o la exigencia siempre es para los otros, ¿no? No, ¿cuál es tu parte de responsabilidad en eso que ahí tiene lugar, ¿no? Y ante esa fragilidad, ¿cómo tú te haces más corresponsable? Muchas veces no nos hacemos corresponsables porque no obedecemos, que es lo mismo que decir no escuchamos. Si estamos ciegos y no escuchamos, no somos corresponsables, somos irresponsables, ¿no? Es decir, no estamos ejerciendo pues el voto de obediencia entre nosotros, ni por supuesto pues tampoco con Dios mismo, ¿no? Algunos rasgos ya en estos 5 minutos que quedan propios más bien de
yo diría, de la obediencia dominicana, ¿no? Porque es sumamente elocuente, yo diría sumamente importante o interesante cómo esta se puede ejercer en nuestra vida, ¿no? En primer lugar, primer principio que nos ayuda y nos inspira mucho, que tiene que ver con la confianza. Mirad, en la obediencia dominicana, en el origen de la orden dominicana, la obediencia se ejerce en términos de confianza, nunca en términos de sospecha. Nuestras leyes obligan a pena, no a culpa. La pena tiene que ver con el fuero externo, la culpa tiene que ver con el fuero interno. Es decir, esta es la confianza que Santo Domingo percibe en sus frailes, que cuando comienza la primera legislación de la orden, pues se plasma precisamente ya desde el inicio este principio. Nuestras leyes, lo que profesamos, obligan a pena, no a culpa. Es decir, vamos a juzgar el fuero externo, pero no vamos a juzgar el fuero interno, no vamos a juzgar la conciencia de la persona. En el sentido en el que les digo, es decir, porque nuestra vida, nuestra experiencia dominicana parte de la confianza de los unos a los otros. Nuestra obediencia conlleva la dimensión de la confianza de los unos para con los otros, ¿no? Hay una cierta desacralización de la autoridad religiosa en la orden dominicana. Y esto no tiene precedentes. Es decir, probablemente seamos el único carisma que tiene este elemento como un elemento de espiritualidad en el modo de ejercer la autoridad y de vivir la obediencia. De ejercer la autoridad y de vivir la obediencia. Si yo no cumplo con las leyes que he profesado, se me puede imponer un castigo, pero no se juzgará mi conciencia. Es decir, esa dimensión queda preservada para la persona con Dios, ¿no? Para la persona con Dios. Es verdad, quizás este principio presupone que los dominicos, las dominicas, tenemos un nivel más que aceptable, es decir, un desarrollo maduro más que aceptable de nuestra propia conciencia, ¿no? Pero esto está muy implicado ya desde el principio de la orden, desde el principio de la orden. Tiene que haber una confianza mutua en el ejercicio de la autoridad. Y esa confianza mutua parte precisamente de esta dimensión, ¿no?, que les acabo de describir, ¿no? La confianza, por tanto, es el principio innovador de nuestras leyes, principio innovador de nuestro modo de ejercer la obediencia. Otra cuestión que yo diría también importante, en el ejercicio de la autoridad dominicana hay tres círculos, al menos hay tres círculos, ¿no? Un círculo tiene que ver con la relación a sí mismo, el círculo con la relación a sí mismo, es decir, cada hermano, cada hermana ejerce la autoridad en primer lugar en función de sí mismo. El superior, la superiora, la provincial, la general ejercerán también la autoridad en función en primer lugar de sí mismo, ¿no? De sí mismo. Quiere decirse que la obediencia, la autoridad y obediencia, nunca en la experiencia dominicana nos destruye este círculo, porque entonces nos deshumanizaría. Es decir, cuando yo ejerzo la autoridad o la obediencia que de ella se deriva, he de preservarme siempre a mí mismo. Estaría en relación esto con el principio de la confianza y de que nuestras leyes obligan a culpa, pero no a pena, ¿no? Es decir, el octavo modo de orar de Santo Domingo, algunos comentaristas así lo reflejan, nos presentan a un domingo en una situación que le permite mantenerse teniendo consistencia en sí mismo, teniéndose presente a sí mismo y a Dios. Qué importante es este principio. Para ejercer la autoridad, qué importante es tenerse uno a sí mismo. No dejarse llevar por las pasiones, por la envidia, por la revancha. Eso ya son actitudes de poder, por la manipulación, sino
tenerte a ti mismo en lo mejor de ti mismo, en lo mejor de ti mismo. Es decir, que la autoridad brote pues de tu interior, de tu conciencia, de lo que te sostiene a ti mismo, ¿eh? De lo que te sostiene a ti mismo. Esto evitaría un elemento importante y es la permanente herida en nuestra vida, ¿no? El libro de la contabilidad abierta, ¿no? Es decir, cuántas religiosas, religiosos encontramos que con el paso de los años no han sido capaces de cerrar el libro de la contabilidad abierta, ¿no? Lo que tal hermano me hizo, tal hermana me hizo, porque mira, quiere decir que interiormente hay algo que no funciona, ¿no? Por supuesto que en el ejercicio de la autoridad no siempre acertamos al 100%, nos podemos equivocar, ¿eh? Pero no debemos quedarnos ahí, en el error, ¿no? En la equivocación. Hemos de ser capaces de superarlo y lo superamos cuando la obediencia la has ejercido pues teniéndote a ti mismo. Ya voy terminando. Hay otro principio importante con respecto a esta dimensión, que es el siguiente. En dominicano obedecemos por nuestro honor, por nuestro honor. Es decir, obedecemos a las actas del capítulo general, provincial, comunitario, por nuestro honor. Yo estoy vinculado a este grupo al que obedezco por mi honor. No obedezco por incapacidad, no obedezco por sometimiento, no obedezco por sumisión, no obedezco porque así evito los conflictos. No, obedezco por mi honor. Obedezco por mi honor. Es decir, nos hace honorables la obediencia dominicana, ¿no? O nos hace honorables el ejercicio de la misma, ¿no? El círculo se ipsum, es decir, en lo que hace referencia a uno mismo, ¿no? Segundo círculo, el círculo circa mayores, ¿no? Es decir, la congregación siempre tiene, pues, para entendernos en el lenguaje, por encima de ella a otros, a la iglesia, a la sociedad, es decir, a otras instancias, a otras instancias. Es bueno esta conexión de la congregación como tal hacia otras instancias, ¿no? Es el circa mayores, acerca de lo que es mayor que nosotros, o que está por encima de nosotros, ¿no? Por supuesto que en ese circa mayores, sin duda alguna, pues está Dios, ¿no? Está Dios como principio regulador de todo ello. Y otro círculo importante en el ejercicio de la obediencia, el circa conventum, es decir, el circa, lo que hace referencia al círculo comunitario, ¿no? Es decir, aquellas personas con las que convives, ¿no? La autoridad se reparte en los oficios, ¿no? Que la comunidad pues otorga a todos y a cada una de las hermanas, ¿no? Y esto pues será también otro elemento importante para que la comunidad, para que la bodega del barco funcione. La confianza del superior, de la superiora en los oficiales que asumen tareas concretas de la vida comunitaria, de la misión, etc. Esa buena interconexión, intercomunicación entre los oficiales y el superior o la superiora, pues será también un buen elemento de obediencia mutua, ¿no? De interrelación y de obediencia mutua, ¿no? Bueno, quería mencionarles un poquito estos principios más generales. Yo les invito a que piensen en esas tres palabras que configuran la autoridad dominicana, es decir, la obediencia dominicana, ¿no? Autoridad, vulnerabilidad, responsabilidad o corresponsabilidad, ¿no? Y luego bajo esos rasgos más propiamente dominicanos, ¿no? De lo que pues nos obliga a la pena o a la culpa, ¿no? Es decir, lo que es del fuero externo al fuero interno, ¿no? Esa confianza, ¿no? Tan grande pues que la orden pone en todos y en cada uno de sus religiosos o de sus religiosas para vivir precisamente pues el carisma dominicano. Para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya
todo te tengo a ti.